Muchas veces nos enfrentamos a circunstancias de la vida diaria que ponen a prueba nuestra fe. Y usted tiene que aprender a desarrollar, tiene que ejercitarse en desarrollar una fe que vence al mundo. ¿Y cuántas veces has sentido que todas las puertas se cierran delante de ti? Tal vez experimentando incertidumbre y desesperación. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 nos da una promesa poderosa. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Iglesia, aunque enfrente obstáculos y rechazos, el poder de Dios sobrepasa cualquier barrera o circunstancia adversa de la vida. Y el Espíritu Santo quiere que usted entre en fe en un nuevo periodo y veas cómo con esa fe puesta en Jesús se abran puertas delante de ti. Y verás cómo en el tiempo perfecto de Dios se glorifica y Él mismo abre camino donde posiblemente no lo hay. Hoy es el tiempo para renovar la fe y ver cómo la mano de Dios hace lo imposible. Y en este nuevo periodo de tiempo que estamos iniciando y habiendo terminado el año 2024, puede ser que hayan quedado puertas cerradas, que hayan quedado proyectos a mitad del camino. Pero en este nuevo tiempo Dios nos llama a creer, a confiar y a saber que Él está con nosotros. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 llega como una respuesta de esperanza. Y por eso Él dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y hoy vamos a ver algo importante, como puertas cerradas en el año anterior o tiempo más atrás y que aún se han mantenido cerradas, hay detrás de todo esto un propósito, porque Dios cierra puertas, pero también Dios abre puertas. En alguna enseñanza anterior habíamos visto cómo el no era una respuesta amorosa de Dios. Pero cuando se nos dice no ante una petición, nos molesta, nos incomoda, nos sentimos mal, porque teníamos expectativas. Pero Dios siempre que niega, que cierra algo, hay un propósito de bendición. Todos los caminos que Dios prepara, todas las puertas que Dios abre y aún las que cierran, tienen un propósito fundamental: acercarnos cada día más y más a Él. Y esto nos cuesta trabajo entenderlo. Y hoy vamos a ver la importancia de lo que es confiar y esperar en Dios a pesar de. Y tiene que aprender a confiar y a entender que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas, incluyendo las puertas que se han cerrado sin ningún motivo explicable. También este versículo toca nuestra debilidad, porque oiga lo que dice también la parte final: y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esto nos lleva a pensar o a concluir que no necesitamos ni de talento, ni de gran preparación, ni gran inteligencia, ni grandes capacidades intelectuales, físicas o emocionales. Solamente se necesita confiar, creer en Dios y ajustar nuestras vidas y alinear nuestros pasos a su perfecta voluntad. Es todo lo que demanda Dios. Por eso hemos visto, conozco yo personalmente predicadores poderosamente usados por Dios, con una unción, con una capacidad única, y muchos de ellos con estudios de quinto de primaria. Escasamente leen y escriben. Pero es que delante de Dios, lo que el mundo cataloga como importante, como valioso, los títulos, los idiomas, los viajes, el linaje, el apellido, en Dios no tiene ningún valor. El que es verdaderamente grande en Dios es aquel que se humilla, aquel que somete su vida, aquel que se entrega de alma, cuerpo y espíritu al Señor y se rinde a Él. Es todo lo que Dios demanda. Entonces, desde esta perspectiva, quiero que empecemos a mirar un nuevo tiempo, una nueva etapa, un nuevo camino que Dios ha abierto para la vida de cada uno de nosotros. Y es posible que hayan quedado otras puertas cerradas que de pronto nunca se abran. Negocios que tú nunca vas a volver ahí, empresas donde tú nunca vas a tener ningún nexo o lazo con ellos de ninguna clase, amistades, relaciones, y Dios va a abrir cosas nuevas.
Habrán otras que se cerraron y es posible que en este tiempo Dios las vuelva a abrir y los retomes y sean usadas para gloria, honra y alabanza de su nombre. Así que iglesia, este es un llamado a una total dependencia de Dios y no es señal de debilidad, sino la clave para ver su gloria. Es importante entender esto y le voy a compartir en estos días cómo en los tiempos de debilidad nosotros verdaderamente nos fortalecemos en el Señor. En el tiempo donde bajamos los brazos, en el tiempo donde decimos, Señor, no puedo más, no doy más, Señor, entrego mi vida, entrego mis proyectos, entrego mis planes a ti, pongo en tus manos mi familia, pongo en tus manos este problema, esta circunstancia, estoy cansado y agotado de lidiar con esto y no doy más. Es ahí donde el poder de Dios, es ahí donde la gracia de Dios, es ahí donde la gloria de Dios se perfecciona a favor de nosotros. En la medida que luchamos, en la medida que movemos por un lado, movemos por el otro, tocamos por aquí, tocamos por acá y nos desgastamos y nos agotamos, en esa medida anulamos o bloqueamos la intervención de Dios. Por eso todo lo de la fe gira en torno a rendirnos a Dios, a entrar a una instancia de absoluta dependencia en Dios. Eso es lo que necesitamos. Y recuerde, esto no es señal de debilidad. Dios usa su poder para abrir y cerrar puertas en los momentos menos esperados. Miremos el ejemplo de Noé y la construcción del arca. Años de trabajo, 120, pero también de burla, también de desánimo de parte de la gente que no entendían el plan divino detrás de todo. Sin embargo, cuando llegó el momento, fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca, asegurando las vidas de Noé y de su familia, mientras se daba el diluvio. Esto no solo salvaguardó a esta familia justa, sino que fue el comienzo de algo nuevo para toda la humanidad. Entonces, si usted puede ver y entender, las puertas del arca se cerraron. Dios mismo las cerró. ¿Y el propósito cuál era? Salvaguardar a esta familia que Dios había puesto en el arca. A todos los seres vivos que Dios le había ordenado a Noé que pusieran en el arca. ¿Lo está entendiendo? Dios puede cerrar puertas para salvaguardarte. Dios puede cerrar puertas para librarte. No olvide algo importante del pensamiento, del mover de Dios, del actuar de Dios. El deseo de Dios, el deseo primario de Dios en nuestras vidas es que procedamos al arrepentimiento, que nos mantengamos en santidad y que ninguno de nosotros nos perdamos. Y si para esto es necesario cerrar puertas, si para esto es necesario levantar obstáculos, si para esto es necesario desviar nuestro camino y que tomemos un nuevo rumbo, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. No se asuste cuando Dios cierre puertas. No se preocupe cuando Dios lo quite de un lugar. No se asuste cuando Dios, óigame bien, acabe un negocio, acabe una relación, acabe una sociedad. Dios tiene propósitos de bendición y de grandeza para su vida y para los suyos. En ese propósito debemos entender y empezar a caminar. Y esto nos muestra que las puertas Dios las cierra para protegernos y las abre para guiarnos, óigame bien, hacia un propósito mayor. Es normal desanimarnos cuando las puertas se cierran. Una empresa que se quiebra, un empleo que nunca llega, una propuesta que nunca se consolida, una enfermedad inesperada o una oportunidad que parecía perfecta y sencillamente no se da. Y este es el momento de recordar que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos visualizar. En Proverbios capítulo 3, en el versículo 5 y 6, dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante es entender esto. Qué importante es ver las cosas desde esta perspectiva. Qué importante es entender esta gran verdad. Dios tiene planes perfectos para nosotros. Dios tiene planes perfectos de bendición. Dios quiere mostrar su gloria sobre nuestras vidas. Dios quiere encaminarnos por sendas de justicia, por sendas de abundancia, por sendas de prosperidad. Recuérdalo, los caminos de Dios son perfectos, son más grandes
que los que nosotros podemos visualizar. Los pensamientos de Dios son como ninguno. Nunca podremos estar a la estatura de los pensamientos y los planes y los proyectos de Dios. ¿No crees que vale la pena descansar en Él? ¿No crees que vale la pena fiar y soltar todas nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestro futuro, nuestra familia, nuestra descendencia y poner en las manos de Dios? ¿No crees que estarán más seguros que en nuestras propias manos? Cuando enfrentamos puertas cerradas, experimentamos dudas, temores, debilidad, soledad, que nos llevan a cuestionar si somos dignos de las bendiciones de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender que no se trata de nuestra capacidad, sino de su poder. En Isaías capítulo 22, en el versículo 24, leemos lo siguiente. Ojo con esto. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, y todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Entonces, ¿por qué la llave de la casa de David sobre su hombro? Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces es importante entender cómo Dios va a tener el control de todo. Toda la honra de la casa de su padre, óigame bien, de los hijos y de los nietos, todo estará sobre los hombros, óigame bien, de la persona que ha confiado en Dios, de la persona que ha puesto su esperanza en Dios. Esto es importante entenderlo. Esto es importante saber, porque este pasaje confirma que la autoridad de Dios no depende de nuestra capacidad o habilidad, sino de la decisión soberana. No depende de nuestras capacidades o debilidades. Su plan siempre se cumplirá. ¿Recuerdas a Esther? Esther nunca se imaginó que sería llevada a una posición de poder para salvar a su pueblo. Y fue así como Dios abrió una puerta que la llevó a ser en palacio la reina. Allá lo leemos en Esther capítulo 4, versículo 14. Y quién sabe, dijo su primo, si para esta hora ha llegado al reino. Ella no lo podía entender, pero hubo un momento crucial, óigame bien, en el pueblo de Israel. Era algo de vida o muerte. Y ella había sido movida para allí. Dios había abierto una puerta. Dios había creado una circunstancia adversa en el palacio con la reina anterior. Y había sido destituida. Y había sido convocada una serie de mujeres de Israel para que fuera entre ellas escogida la nueva reina. Y ahí estaba Esther. Dios tenía un plan. Y ahora su primo se lo recuerda. Mardoqueo le dice, oiga, entienda algo, para esta hora Dios preparó todo. Este fue el propósito para que llegaras aquí. Entonces, solo Dios sabe cuándo cierra una puerta o cuándo abre una puerta. Su misión, óigame bien, es creer. Su misión es confiar. Su misión es caminar por el camino que Dios ha abierto. Así se vea inhóspito, desierto, difícil, sinuoso, complicado, con altibajos, con acantilados alrededor, con peligros y con riesgos. Pero si Dios abrió ese camino, su misión es recorrerlo. Su misión es recorrerlo. ¿Sabe cuál fue el error de Israel? Humanamente, Israel, óigame bien esto, recorrió el camino, pero su corazón siempre estuvo apegado a Egipto. Y esa generación que no pudo cerrar ciclos y aceptar que una puerta atrás se había cerrado porque Dios estaba abriendo o tenía abierta una nueva, no pudo llegar a la tierra prometida. ¿Cuántas veces vivimos aferrados al pasado? Y recordando, yo conozco gente cuando yo trabajé, cuando yo ganaba dólares, cuando la plata sí valía, cuando yo hacía esto, cuando celebraba en este nivel, en esta forma. Y es apegado y apegado al pasado. Y Dios llevándolo por un camino más seguro, más estable, acercándolo más a Él y todavía lamentándose. Y ese pueblo
que piensa de esa manera y que actúa de esa manera, que todavía vive extrañando las puertas que Dios tuvo que cerrar para dirigirte por una nueva senda y mostrarte las puertas que Él tiene abiertas para ti, que son las puertas que conducen al reino de los cielos y a la vida nueva y a la vida abundante que Dios tiene, nunca podrán llegar. Y esta generación no entró. Esa generación cayó en el desierto. Esa generación le faltó fe para alcanzar las promesas de Dios. Que no sea usted uno de esos. Se terminó el año que acaba de pasar. Han pasado décadas. Han pasado periodos de tiempo grande. Han habido pérdidas. Ya no llore sobre eso. Ya no se llore más sobre la leche derramada. Dios lo permitió. Dios hizo que fuera así. Su deber, su responsabilidad, su compromiso es seguir adelante y punto. No hay nada más que hacer. No hay nada más que buscar. No hay nada más que negociar. Dios está con usted y Dios tiene planes de bendición, planes de grandeza, planes como nunca. Como decía Isaías 22:24, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, con usted, conmigo, está el Dios que abre puertas en el momento justo para que cumplamos su propósito. Dios también cierra puertas para protegernos de peligros que en un momento dado no podemos ver. Balaam fue un profeta que se dirigía a maldecir a Israel y bajo las órdenes de Balac, sin embargo, Dios cerró el camino enviando un ángel para bloquear su paso. Esto nos enseña que cuando enfrentamos obstáculos no siempre es señal, óigame bien, de derrota, sino que son actos de gracia para llevarnos por nuevos caminos o detenernos para nuestro bien. En la vida cotidiana, las puertas cerradas causan frustración, pero en realidad son una invitación a confiar más profundamente en Dios, y esto nos lleva a confiar en su sabiduría y esperar su dirección. Esto no es negligencia, tampoco es pasividad, al contrario, es una fuerza activa que espera sus órdenes y que se alinea con su voluntad. Jesús modeló esta actitud en Getsemaní, cuando oró: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sí, óigame bien, si puedes entenderlo, su entrega plena a la voluntad del Padre no siempre significa entender su propósito, sino obedecer, óigame bien, aunque parezca difícil hacerlo. La intervención de Dios nos asegura que cuando estamos en su voluntad, ninguna puerta cerrada se sostiene ante su poder. Este control sobre las puertas nos hace ver el amor y el cuidado de Dios para con nosotros. Cada puerta que se abre o cada puerta que se cierra ante nosotros está preparándonos para algo mayor, para protegernos o guardarnos de un peligro que no hemos visto. En Jeremías, en el capítulo 29, vamos a leer lo siguiente. Jeremías 29, en el versículo 11, encontramos lo siguiente que me parece interesante que evaluemos en este momento. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué maravillosa promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos dice que en medio de sus luchas, en medio de sus dudas, en medio de sus temores, mi plan es bueno, mi plan es perfecto. Y entienda esto, las puertas que Dios usa son instrumentos que Dios va a utilizar para llevarnos cada vez más cerca de Él. Nuestra tarea no es entender el plan completo, sino mantener nuestra fe en aquel que tiene la llave de David. Todo lo mueve para nuestro bien y todo lo mueve para su gloria. El ejemplo de José nos muestra cómo el rechazo, el destierro y la injusticia se volvió el camino para hacer un plan de preservación y seguridad para Israel.
Desde joven José tuvo sueños que revelaban la grandeza de los planes de Dios para él y su familia, pero su propia familia no estaba lista para aceptar todo lo que Dios tenía preparado. Sus hermanos lo rechazaron vendiéndolo como esclavo a Egipto. José pudo ver cómo las puertas se cerraban para él. No solo perdió a su familia, sino que también su libertad y todo lo que tenía. Sin embargo, lo que parecía al final se volvió el comienzo que Dios usó para salvar a su pueblo. ¿Lo recuerdas allá en Génesis 50:20? Cuando él se encuentra con sus hermanos, me encanta la claridad que él tenía sobre todo el plan de Dios. Y mire cómo se lo presenta a ellos, cómo les dice y cómo ve él las cosas y cómo las había entendido. Dice en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, ustedes me hicieron daño, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José lo entendió, me dolió, fue difícil, pagué un precio muy alto, pero mire lo que hay hoy, un propósito completo de Dios, un plan perfecto, que uno podría decir, ni a mí se me hubiese ocurrido haberlo planteado de esta manera. A mí me aterra a veces la inmadurez que tenemos y la ignorancia para orar, ¿no? Porque presentamos un problema delante de Dios y en la oración yo veo que muchas veces las personas inmaduras y que desconocen el poder de Dios no presentan una oración de pidiendo a Dios algo, sino ordenándole a Dios cómo hacer. Entonces, Señor, voy a pasar esta hoja de vida. Yo te ruego que el gerente la lea. Yo te ruego que fulanito de tal haga esto y aquello. Y es dándole los pasos, pensando que Dios, necesitaba que me lo explicaras. Si tú no me explicas o tú no me enseñas cómo hacerlo, las cosas no se van a dar. Usted sencillamente tiene que hacer lo que tiene que hacer. En el caso de esto, tocar la puerta, mandar una hoja de vida, prepararse para una entrevista y decirle, Señor, si es tu voluntad, abre esa puerta y yo estoy listo. Haz como a ti mejor te parezca. Y tal vez tú hayas pasado 2, 3, 4 hojas de vida en una situación de desempleo y Dios abrirá la puerta justa. O tú qué sabes si tú estás enviando y enviando hojas de vida y tocando por aquí y por allá. Y en realidad Dios quiere hacer de usted un emprendedor y levantar una empresa. Pero usted está, pase que pase, porque nunca se ha detenido a escuchar a Dios y preguntarle a Dios, ¿qué planes tienes para mí? Entonces, José nos muestra cómo detrás de todo esto había un plan perfecto de Dios. Cómo Dios se había magnificado y se había glorificado como nunca antes. Esta declaración es un testimonio de victoria y sirve para entender cómo en medio del rechazo y en medio de la crisis, Dios obra a nuestro favor. Iglesia, el rechazo en el presente es devastador. Hay dolor cuando somos excluidos de un grupo. Óigame bien, hay dolor cuando se pierde una oportunidad laboral o ver cómo una relación importante llega a su fin. Y en ese momento es fácil sentir que Dios no cumplirá sus promesas, que se echó a perder todo. Sin embargo, nosotros no podemos ver lo que realmente Dios va a hacer. Pero qué importante lo que nos muestra la palabra de Dios en Isaías 55, en el versículo 8 y 9. Mire esto tan poderoso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos invitan a confiar, óigame bien, aunque no veamos motivo alguno para confiar. Recuerda, cuando José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel, pero en medio de esto Dios estaba con él, dice la palabra. Allí lo puedes leer en Génesis 39, 21. Y le mostró su favor y le dio gracia con el jefe de la cárcel. Y este versículo muestra que Dios nunca lo abandonó, sino que siempre estaba trabajando, incluso en los tiempos y los lugares más oscuros de su vida. Allí estaba el Señor haciendo lo suyo con José. Cada paso, óigame bien, se veía como si José
fuese alejado de su sueño, pero en realidad no era así. A él lo estaba preparando Dios para el momento que fuese a ser elevado al puesto que Dios le tenía preparado, ser, óigame bien, el segundo en el mando en Egipto. Y así, óigame bien, pasan nuestras vidas. Los rechazos, las pérdidas, las derrotas son parte del proceso de preparación para algo mayor. ¿Cuántos han perdido un buen empleo y después de buscar y no encontrar los llevó a ser grandes empresarios y ser tremendamente prosperados? Y aquí se confirma, dígame bien, que los caminos de Dios son superiores a los nuestros y que Él puede dar un giro en cualquier situación para mostrar su gloria. Ojo con esto, iglesia. El enemigo intentará hacerte ver que en medio del rechazo y que en medio de la pérdida no hay nada para nosotros en Dios, que todo está perdido y que todo está dado para alejarnos de la verdad de Dios. Y Romanos 8:28 dice que al justo todo le ayuda bien. Hay propósitos en todo para nosotros. La clave es mantener nuestra fe y confianza en que Dios está obrando incluso aunque no podamos verlo. Todo esto cumple un proceso de crecimiento y de madurez espiritual que marca la diferencia en todo. Estaremos preparados para avanzar en la vida, confiados y seguros que Dios va con nosotros y que todo lo que enfrentemos, óigame bien, y todos los obstáculos que encontremos en el camino tienen un propósito de vida y de bendición para nosotros. El rechazo y la pérdida en la vida nunca definen nuestro valor y destino. En el Salmo 118, en el versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Y este versículo, que se refiere proféticamente a Cristo, pero también enseña que lo que otros desechan, Dios lo puede usar para edificar algo grande. Cristo fue rechazado por su pueblo, pero permitió que se abriera salvación para toda una humanidad. En nuestras vidas, el rechazo puede ser la plataforma para que Dios muestre su poder. La clave está en nosotros, que debemos saber y confiar que todo está en sus manos y que veremos su favor, pues Él está al control de todo. En 2 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, leemos lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén y amén. Poderosa palabra, poderoso consejo y poderosa experiencia que el apóstol Pablo tiene en su vida. Qué interesante es entender esto. Pablo había pasado un momento difícil y entendió bien que después de orar para que Dios quitara un aguijón en su carne, Dios le respondió: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en lugar de ver situaciones difíciles como una pérdida, Pablo entendió que era una oportunidad para que Dios, óigame bien, manifestara su poder. Y ante el dolor, el reto es mantener una actitud de fe y esperanza, pues Dios está con nosotros. No te acostumbres a ver o creer que Dios está contigo cuando todo está bien. Yo veo mucha gente alabando a Dios con fuerza, con gozo, con un entusiasmo impresionante cuando sus bolsillos están llenos, cuando todo está funcionando bien. Yo los oigo hablar con fe, con esperanza, con seguridad, con deseo de hacer cosas grandes para Dios. Pero tan pronto las cosas se aprietan un poquito, tan pronto los ingresos se reducen, tan pronto se avecina una pequeña crisis o tormenta, esa fe, esa confianza, esa seguridad, esa emoción que había en sus palabras cuando hablaban de Jesús, se desvanece por completo. Eso nos muestra que no había nada genuino ahí. Era una manifestación almática o emocional de un momento que estaban viviendo, de un momento donde las cosas se estaban dando como ellas querían. Y aquí ya Pablo, él había entendido algo. Cuando las cosas llegan a un punto bajo, cuando las cosas empiezan a salirse de control,
cuando llega un aguijón a su cuerpo, algo que fastidia, algo que incomoda, algo que molesta, algo que yo no quería, él veía que cuando aceptaba esa situación, cuando adoraba y alababa a Dios por esa circunstancia que estaba pasando, cuando él declaraba y podía hablar en fe, en seguridad y en esperanza, él veía cómo el poder de Dios se manifestaba en su vida. Él veía cómo la gloria de Dios, el reino de Dios venía sobre él. Y de eso se trata. Donde usted tiene un nivel de fe alto, un nivel de confianza, de seguridad, una palabra de esperanza para otros, a pesar de que sus bolsillos estén vacíos, a pesar de que cargue dentro de su chaqueta el resultado de un examen médico donde no muestra un buen resultado, donde no muestra un futuro alentador, a pesar de que te hayas sentado y hayas mirado tu estado de pérdidas y ganancias de tu trabajo, de tu gestión económica en un año que termina y ver que está dado a la pérdida. A pesar de eso, si usted alaba y adora a Dios y glorifica a Dios y bendice a Dios por lo bueno, por lo regular y por lo malo, entonces usted estará viendo el poder de Dios. ¿Cuál fue la promesa que dio Jesús a su iglesia? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Iglesia, la paz no está en una cuenta bancaria llena. La paz no está donde todo está bajo control y todo está perfecto. La paz está en la presencia de Dios. La paz está en saber que todo lo mío está en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo y que Dios es quien me bendice, es quien dirige mis pasos. Que Dios es mi mayor patrimonio. No es tu casa, no es tu carro, no es tu negocio, no son tus ahorros, no son las acciones en las cuales tienes inversión, no es en lo que has capitalizado. Tu mayor inversión, tu mayor riqueza es la presencia de Dios, en la gracia de Dios, en la gloria de Dios, y es tu nombre escrito en el reino de los cielos. Eso es lo más grande que hemos recibido y que tenemos de Dios. De eso se trata. Es eso donde el Señor le está diciendo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué más quieres, Pablo? Tienes mi gracia, tienes mi favor, tienes mi presencia, tienes mis promesas, tienes esperanza en mí. Hay un futuro glorioso, eso es lo que le estaba diciendo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Se cerraron puertas, gloria a Dios. Se abrieron otras, gloria a Dios. ¿Recuerdas la advertencia de Job hacia su esposa? Mujer, Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. A ella no le gustó. Fue tanta la rabia y la ira contra Job, contra Dios, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Mira que si en un momento yo había creído en Dios, es lo que le está diciendo la esposa, yo ya no creo en Él. Y si a ti te queda un poquito de fe y confianza en Él, pues maldícelo y muérete. Lo perdimos todo, se fue todo. Ella pensó, ya Dios no existe. Y eso le pasa a muchos, cuando las cosas no se dan, entonces se empiezan a cuestionar, Dios no es real, Dios no existe, Dios no es bueno, Dios no tiene planes conmigo. ¿Y acaso Dios es bueno porque te llena los bolsillos? No, no. Iglesia, este es un año nuevo, este es un periodo nuevo para confiar en Dios. No importa las puertas que se cerraron el año anterior y que seguirán cerradas o que se quedaron cerradas. Bienvenido a las que de esas que se cerraron se abran y bienvenida a las nuevas que se abran. Pero lo importante es saber que mi confianza, que mi esperanza, que mi seguridad está puesta en Dios. Y en medio de la tormenta, así mi barca se sacuda, la barca de mi matrimonio, la barca de mi trabajo, la barca de mi familia, la barca de mis negocios, la barca de todo lo que tengo se sacuda. No importa, lo importante es saber que el Señor está ahí y que cuando sea necesario, Él se levantará y producirá calma. No importa por dónde vayas, no importa por donde tengas que ir, que te baste la gracia de Dios, que te baste la presencia de Dios, que te baste el favor de Dios, será suficiente. Ahora, no estoy diciendo que ignoremos el dolor y la angustia porque hay pérdidas.
pero sí digo que se enfoque, óigame bien, en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Y Dios usará cada dificultad como un escalón para algo mayor. No se trata de entender el proceso, se trata de confiar y de poder seguir adelante. Nuestra fidelidad a Dios en medio de la dificultad no solo honra a Dios, sino nos capacita para todo lo grande que está por venir. Y en este año entienda que Dios no ha terminado contigo. Él está, óigame bien, obrando a favor tuyo para cumplir su plan. Mantén tu fe en las puertas cerradas, aunque las demás no vean su valor. Dios te ve y te llama por tu nombre. Las puertas que se cerraron también son ganancia para ti. ¿Recuerdan las palabras de José cuando se encuentra con sus hermanos? Ustedes pensaron que todo lo que hizo me iba a afectar y me iba a dañar. Bueno, sí me causó dolor y todo. Pero hoy cuando veo el plan completo, el plan terminado, lo que yo estoy viendo aquí, dijo José a sus hermanos, fue para preservación del pueblo. Fue para la preservación de nuestra familia, de nuestra casa. José recuperó la amistad, el amor, la relación con sus hermanos, con su padre que tanto amaba. Lo recuperó todo y entendió el plan de Dios. Y los últimos años de la vida de José, de su padre y todo, fueron años gloriosos para ellos. Se gozaron, se deleitaron, compartieron tardes, tiempos de alegría, de festividad, de todo. Adoraron a Dios, glorificaron a Dios. Así que las puertas que se cerraron, si se mantienen cerradas, gloria a Dios. Si se abren, bendito sea el nombre de Dios. Ahí está la grandeza del cristiano, aceptar la voluntad de Dios, aunque me duela. Aceptar los propósitos de Dios, aunque me muevan de mi zona de comodidad, de confort. No importa. Nuestra fidelidad a Dios en medio de la dificultad no solo honra a Dios, sino que nos capacita para todo lo grande que está por venir. Óigame bien, Dios tiene el poder para abrir las puertas que otros han cerrado. Dios tiene el poder para llevarte también a lugares que nunca imaginaste. Su plan es perfecto y sus promesas son fieles. Solo confía, pues aunque el mundo dice no, Dios tiene la última palabra. La fe no es un sentimiento, es un acto de confianza. Aunque todo esté oscuro y todo se vea desesperanzador, la Biblia enseña que esta confianza no es opcional para los hijos de Dios. Óigame bien, sino necesaria para experimentar su poder en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y este versículo nos lleva a creer en la existencia de Dios, sino que también nos lleva a confiar en su carácter, en su bondad y en su deseo de recompensar a quienes lo buscan sinceramente. En los desafíos y problemas de la vida, nuestra fe es probada y estas crisis son oportunidades que Dios permite para fortalecer nuestra fe y profundizar más, óigame bien, nuestra confianza en Él. Y en medio de la prueba, Dios levanta un puente entre nuestra debilidad y limitación, óigame bien, a la fuente de poder y de la grandeza que es el mismo Dios. La fe no nos aleja de la duda, sino que nos lleva a confiar en el poder de Dios. Dios le prometió a Abraham una gran descendencia, pero pasaron los años y Abraham y su mujer envejecían. Y esto pudo ser devastador. Sin embargo, Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21, leemos lo siguiente que nos alienta a confiar en Dios y a ver las cosas como Dios las ve. Dice, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, yo oigo a mucha gente que Dios le da una promesa y se alegra y sale de un culto entusiasmado y todo, pero él duda
que el que pueda cumplir esa promesa tiene el poder para hacerlo. Y vienen las dudas de que Él sea, óigame bien, el destinatario de esa promesa. Bueno, y pasa el tiempo y las cosas no se dan y las olvida. Pero cuando usted tiene fe y alimenta su fe y usted se aferra a esto y confía en Dios y cree en Dios y espera en Dios, a pesar de, Dios es fiel y Dios es poderoso para cumplirlo. No lo olvides. En Dios todo es ganancia. Puertas cerradas, gloria a Dios. Puertas abiertas, gloria a Dios. Caminos nuevos, bendito sea el nombre de Dios. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, créalo, que lo cumplirá. Camina este año tomado de la mano de Dios. ¿Que van a haber problemas? Claro que sí. ¿Que van a haber adversidades? Pero por supuesto. ¿Que se van a levantar vientos contrarios y van a venir tormentas? Claro que sí. Pero ¿cuál es su deber? ¿Cuál es su llamado? Creer, confiar y seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra sea una palabra que reconforte su alma, su espíritu y todo su ser. Y que le permita caminar en confianza y en seguridad, sabiendo que Dios está al control de todo. Y que Él es el Dios que cierra puertas y que abre puertas. Bendiciones para todos.